Hola a todos. Con todo esto que está pasando, mucha gente o nosotros mismos nos hemos sentido muy mal en algún momento. Y más que el bicho sintético ambulante, es la falta de trabajo, el dinero, el encierro. Pero recordemos que estamos programados para estar mal. Y todo lo que pase va a ser un pretexto para estarlo. Y lo que está pasando es un pretexto perfecto para nuestras mentes programadas, ¿o no? Como optamos por efectos condicionados que ya están programados, es como si hubiera líneas imaginarias entre una cosa y otra, o muchas, que son similares en nuestra mente. Si decimos una palabra, la ligaremos a otra y a otra como si hubiera un propósito previo. Y recuerdo que los psicólogos, por ejemplo, te mencionan una palabra y te preguntan ¿qué te viene a la mente? Como para tratar de conocer parte de tu inconsciente. Si yo digo la palabra cama, se me vendrán otras como sábana, cuarto, etc. Ya les había dicho que para anclarnos a una dimensión, nos ligamos a todo aquello que percibimos desde la tierra, plantas, muebles, por pequeñas líneas energéticas. Y cuando visitamos otro plano, sobre todo negativo, las líneas energéticas comienzan a adherirse a nosotros para anclarnos a ese lugar y poderlo percibir. Y en casos extremos te puede llegar a atrapar con esas líneas densas los parásitos. En el fondo de nuestra mente hay algo que podría ser como un software o un dispositivo de control tecnobiológico, si le podemos llamar así, un cerebro hecho con la intención de que funcione de tal forma que nada cambie, que solo ejecute su programa para lo que fue creado. Y todo lo que hacemos está atado de esta forma, hecho de una manera que para los dormidos o inconscientes, o aún los despiertos, en mayor o menor medida en nuestra mente, este plano o matrix sea absoluto e inmutable. Solo estudien los comportamientos de la gente y verán que es así. Este dispositivo o software de control por mucho tiempo nos hizo aceptar todo y creer que las cosas, la vida, era así, donde nada cambia, no se mueve, no fluye, como algo estancado y sin vida. Cuando comenzamos a despertar, tomar conciencia, comenzamos a romper patrones de comportamiento. La energía, los pensamientos, la información comienza a fluir. Le empezamos a dar vida a una mente muerta y comenzamos a ver claro tantas cosas que estaban frente a nuestros ojos, pero no lo percibíamos. Y también le dimos vida a nuestra realidad. Podemos conscientemente darle un flujo constante donde podemos cambiar lo que queramos, tomar decisiones o luego cambiar de opinión, contradecirnos si queremos, hacer algo o no hacerlo, pero siempre con la conciencia clara. Podemos engañar al sistema rompiendo con esos efectos condicionados programados previamente. De cierta manera, no estábamos lejos de ser robots biológicos. Hay un mundo de posibilidades y líneas invariables de afinidades para pensar o hacer. En este universo nos han estancado, hemos estado muertos, pero en el multiverso, en la libertad, todo fluye, todo es vida, las conciencias son ilimitadas, no como aquí. Aquí lo único que no se detiene jamás, como una corriente, son el bombardeo de pensamientos uno tras otro, y la mayoría sin sentido, o recuerdos o pensamientos que repetimos de lo mismo una y otra vez. Es ahí donde perdemos la mayor parte de nuestra energía durante el día. Hace poco la veía salir de mí al pensar, la percibía transparente, y cuando dejaba de pensar, dejaba de salir. Yo cortaba ese flujo de pérdida de energía como si fuera un dique que puede servir tanto para detener como para desviar el flujo, cambiando, como digo, con el cambio de conciencia, nuestra forma de pensar y de hablar, desplazando, por ejemplo, nuestra negatividad, escogiendo otros pensamientos más agradables o constructivos. Hay que romper con paradigmas, programas, haciendo que se opongan al software que traemos dentro.
Y es fácil saber cuáles son, porque seguramente son cosas que no queremos hacer, o nos cuesta hacer, o no nos interesa, aunque sean buenas. Hacer cosas contrarias para cambiar el chip de este software que pertenece a esta mente foránea, que no es nuestra mente, sino una superposición integrada para nuestro mal, para controlarnos. Siempre hemos pensado, dicho y creer que éramos nosotros. Y no es así. Nuestra mente es otra, y es esa que comienza a surgir en nuestra conciencia y que es infinita e ilimitada, y que no pertenece a esta densidad ni a estos cuerpos. Siempre que queremos hacer algo, la mente se defiende. Si queremos concentrarnos en un pensamiento positivo, por ejemplo, se nos meten una y otra vez otros pensamientos. Si queremos decirle algo a alguna persona y que está en contra de lo que cree, se aleja, no quiere saber. Pero no es realmente ella o él, es esta mente foránea que no permite que se rompa ese flujo mental. Nos llegamos a molestar por cosas que nos dicen, porque van en contra de lo que pensamos, porque ya hay un programa que actúa por sí solo, y de cierta manera, esta mente foránea puede tener una conciencia propia o haberse convertido en un egregor externo a nosotros y que se sigue alimentando de todo aquello de lo que fue creado. Esa mente foránea seguirá ahí, desgraciadamente, porque es parte de lo que está constituido nuestro cerebro. Pero aún así, no tenemos que aceptarlo, porque eso es como un permiso sutil. Y en cuanto a este egregor, debemos soltarlo, imaginar que se rompe este lazo energético y a voluntad desintegrarlo con nuestra mente, imaginándolo. Como todo programa, lo podemos ir modificando y de esa manera ir bloqueando el programa original de control. Y para que nos sea más fácil cambiar de conciencia, podemos decir: quedan cancelados todos los códigos reptilianos implantados y manipulados en mi cuerpo y en mi cerebro, y les quito todo permiso, acuerdo o pacto que yo haya dado consciente o inconscientemente o con engaños. En cualquier plano o frecuencia, en el tiempo y en el no tiempo, a todo parásito o depredador físico, mental o energético, de esta Matrix o cualquier otra. Hecho está. Recuerdo que cuando supe de esto, quise comprobarlo y llamé al responsable de esta mente foránea y vi que era una mantis. Y cuando cancelé estos códigos, me vi a mí misma en otro cuerpo sutil, mío, obviamente, pasándome las manos por todo el cuerpo, como pases, desconectando todo eso, y supe que funcionó. Muchos experimentarán más claridad mental, puede ser inmediata, a veces a corto o a largo plazo. Cuando nosotros rompemos con esquemas o un programa mental, algo se mueve dentro de nosotros o los demás. Comienzan las dudas, los dilemas, se siembra una semilla o hay un sacudón y por lo tanto hay como una liberación de conciencia y la energía crece, la conciencia se expande. Al pasar esto, rompes con el flujo corriente de este programa Matrix, saboteas la información original de la granja, su software, y cuanto más seamos, se puede destruir esto que ellos llaman su holograma y que es sostenido por nosotros, por nuestra conciencia y frecuencia densa en la que nos tienen. Cuando esto pasa, esa explosión de energía a la que me refiero, de ese sacudón, todo alrededor lo percibe como impenetrable y peligroso, porque no reconocen esa energía insólita. Sobre todo los animales pueden percibir esto, porque son más sensitivos, te desconocen, por así decirlo, y no saben a qué atenerse, y el sistema te percibe como que ahora vas en contra de la corriente. Has cortado el flujo o puesto un dique para desviarte, por lo tanto dejas de ser predecible, porque al crecer tu conciencia ya no es compatible con el programa. Realmente alteramos la estructura básica de nuestro ser al poner un dique a ese flujo que nos enseñaron
como un mundo de cosas que no se podían cambiar y tenían que ser inalterables. Y es que a lo que llamamos mente no es nuestra mente, y hay que aceptar que es algo ajeno o foráneo que nos fue colocado ahí para controlar. Algunos cuando escuchan esto por primera vez sienten miedo o como una amenaza, pero no son ellos. Es de esa mente foránea que intentará defenderse porque se ve amenazado el programa. No proviene de nosotros, pero está unido a nosotros. Una persona cuyos familiares tuvieron cáncer o diabetes, por ejemplo, te dice el sistema que corres el riesgo de heredar lo mismo. Eso es parte del programa, por las creencias incrustadas. Y funciona si no se rompen esos esquemas, si no se corta el flujo de ese programa, que luego en determinado momento se puede activar. Cuando cambia tu conciencia, ese programa, dado por los médicos, el sistema, ya no te pertenece. El sistema podrá dar todo por hecho. Supone que en dadas circunstancias deberías de estar enfermo, frustrado y lleno de incertidumbres. Pero cuando rompes con patrones de comportamiento, bloqueas el flujo de expectativas y detienes una corriente de comportamientos previamente impuestos. Hay que tratar de vencer la mente sin permitir que nos diga que esto es así o no, que si tengo tal edad ya debería de estar padeciendo tales cosas, o que si no tengo esto o el otro, debería de estar frustrada. Deberíamos menos de escuchar la mente y callar más, para romper este flujo, o concentrarnos en una sola cosa para que fluya la inspiración o nuestra propia información, de cuando estamos aquí y ahora, no en el pasado, no en el futuro, no allá sino aquí, con mi mente original que es mi propia conciencia, y no honrar acuerdos en los que no participé. La vejez, la enfermedad, por ejemplo, son acuerdos en los que no participamos, y por lo tanto no los venero ni los acepto. Yo he visto, por ejemplo, dos personas de la misma edad, y una está senil y la otra llena de vida. Inconscientemente, una aceptó este acuerdo. Hemos sido prisioneros de nuestros propios patrones, entre comillas, claro, porque en realidad son ajenos, pero podemos tratar de vencer la mente para ser libres y vivir, no seguir en esta realidad muerta o dormida. Cuando la mente no interviene, me refiero a la foránea, la persona se inspira, se concentra, disfruta lo que hace o le gusta, simplemente es feliz. Se puede. No lo veamos como un imposible. No escuchemos a la vieja loca de la casa, a la mente de burro, que siempre nos ha incapacitado para tomar decisiones. Hemos decidido que el orden social, el sistema, decida por nosotros, por medio de instituciones, organizaciones, partidos políticos, etc. Es hora de que todo empiece a cambiar. Escuché una frase por ahí que dice: cuando la gente se rebela, las cosas cambian. Y recuerden, la libertad es un derecho humano. El sistema dice: tomaremos su miedo y lo usaremos como combustible. Así que hay que dejar de tener miedo. Deja de escuchar a los demás y obedécete a ti mismo, a lo que está en tu interior, a lo que quieres hacer o cómo te gustaría vivir, sobre todo en esa realidad que debemos de ir creando. La duda en las personas puede llevar a un sistema opresor al fracaso, así que es bueno sembrarla. El pueblo no debe de temer a los gobiernos deben de temer al pueblo. Los humanos estamos fraccionados por tanto egoísmo, soberbia, avaricia, no hay solidaridad, y todo esto conviene al sistema, le sirve, y esta desunión lleva a no avanzar en conciencia. Eso también tiene que empezar a cambiar. Todo lo que está fuera de ti no es real, es una apariencia. Crea tu realidad dentro de ti con intención, con certeza, con voluntad. Eres poderosa creadora o creador, valiente guerrera o guerrero. Nada ni nadie tiene el poder de hacerte sentir mal. Lo que está afuera es una proyección nuestra, con o sin co-crear con otros.
Entonces lo cambiamos, lo cancelamos y lo decretamos. Creo y descreo a voluntad lo que realmente quiero. Reconozco mi poder. El poder está dentro de mí y no se lo cedo a nadie ni nada. Me guío por lo que quiero y nunca más por la apariencia. En tu realidad mandas tú y tuya es tu voluntad. Y no permitas que nadie te diga lo contrario. La realidad de otros nunca ha sido la tuya. No lo es y nunca lo será. Y qué bueno que es así. Solo tú puedes poner o desaparecer límites. Solo hay fronteras para aquel que las ve, para aquel que se cree con derecho de esta pequeña porción de tierra, cuando en realidad pertenecemos al mundo entero. Escúchate solo a ti y ve tras ello. Desplaza a lo demás o a los demás. Tuyo es el poder y nadie te detendrá. Tienes todo de sobra para hacer lo que quieras. Poder creativo, poder personal, deseo inmenso, intención, voluntad y todo lo demás lo tendrás por añadidura y de sobra. La diferencia entre una persona y otra siempre será su conciencia. La mayoría de las veces la gente necesita una buena sacudida de su propia factura de vida para comenzar a tomar conciencia de sí mismo y de sus acciones, y de ahí que comience a depurar todo lo que ha acumulado.